Nadie se atrevía a desafiar al millonario, hasta que una mesera novata lo dejó sin palabras delante de todos. Apoye el canal dejando su like y comentario y vamos para nuestra historia. El aroma a trufa blanca y champán Dom Perignon flotaba en el aire mientras el tintineo de copas de cristal Baccarat resonaba contra las paredes forradas en terciopelo bordó del restaurante más exclusivo de Buenos Aires. En el corazón del barrio de Puerto Madero, donde los rascacielos de vidrio se alzaban como catedrales modernas reflejando las luces doradas del Río de la Plata, se encontraba la Perla Dorada, un santuario gastronómico que trascendía la simple experiencia culinaria para convertirse en un templo del poder. Sus salones, decorados con maderas nobles importadas de Brasil y lámparas de araña checas que habían pertenecido a la aristocracia europea, susurraban secretos de negocios multimillonarios mientras los comensales degustaban ostras de velón y caviar o cetra servido en cucharillas de nácar. En este reino de terciopelo y oro reinaba Ricardo Valdemar como un emperador moderno. A los 42 años, este magnate argentino había construido un imperio que se extendía desde cadenas hoteleras de lujo hasta complejos turísticos en la Patagonia, consolidándose como uno de los empresarios más temidos y respetados del continente. Su fortuna, valuada en miles de millones de pesos, se equiparaba únicamente con su reputación de implacabilidad absoluta. Ricardo no simplemente despedía empleados, pulverizaba sus carreras profesionales, asegurándose de que jamás pudieran encontrar trabajo digno nuevamente en toda la región. Los rumores sobre su naturaleza despiadada circulaban por los pasillos corporativos de toda la capital. Contaban cómo había destruido completamente el futuro laboral de un gerente simplemente porque el hombre había osado cuestionar una de sus decisiones durante una reunión ejecutiva. Narraban la ocasión en que humilló públicamente a una asistente hasta hacerla llorar, únicamente porque no pudo recitar de memoria los vinos de la carta cuando él se lo exigió frente a clientes importantes. El personal de la Perla Dorada se movía a su alrededor como espectros silenciosos, con las miradas bajas, perpetuamente preparados para recibir críticas devastadoras que podrían arruinar sus vidas en cuestión de segundos. Fue en este ambiente cargado de tensión que Isabela Morales cruzó las puertas de servicio un martes lluvioso de marzo. Con 28 años de edad, cargaba sobre sus hombros el peso de toda una familia que dependía de ella para sobrevivir. Una madre luchando contra el lupus con tratamientos costosísimos, 2 hermanos gemelos cursando carreras universitarias y un padre cuya lesión en una obra de construcción lo había dejado permanentemente incapacitado para trabajar. Sus ahorros, acumulados durante años trabajando como asistente legal en pequeños bufetes de abogados, se habían evaporado bajo la montaña de gastos médicos y educativos. Cuando vio el anuncio clasificado para el puesto de mesera en la Perla Dorada, Isabela dudó por largos minutos. Conocía las historias, comprendía perfectamente los riesgos. Sin embargo, también sabía que lo que podía ganar en una sola noche allí equivalía al salario de una semana completa en cualquier otro lugar de la ciudad. Con su título de abogada acumulando polvo en un cajón durante 4 años, sueños postergados por la cruda necesidad económica, tragó su orgullo y decidió presentarse para la entrevista. La entrevista fue conducida por Carmen Estrada, la gerente general del restaurante, una mujer de 50 años cuyo cabello plateado siempre lucía recogido en un moño perfecto y cuya mirada parecía capaz de detectar cualquier mentira desde kilómetros de distancia. Examinó el currículum de Isabela con evidente escepticismo, ajustando sus anteojos de lectura mientras fruncía el ceño. ¿Ha trabajado antes en alta gastronomía?, preguntó Carmen.
tamborileando sus uñas perfectamente arregladas sobre el escritorio de caoba. No específicamente en alta gastronomía, pero tengo amplia experiencia en atención al cliente y... comenzó Isabela. Esto no es una escuela para principiantes, la interrumpió Carmen de manera tajante. Nuestra clientela incluye senadores, presidentes de las empresas más importantes del país, celebridades internacionales. No toleran ni el más mínimo error. Isabela se enderezó en su silla, buscando proyectar la confianza que necesitaba. Lo comprendo perfectamente. Estoy comprometida a aprender todo lo necesario y le doy mi palabra de que no la defraudaré. Algo en la determinación inquebrantable de la joven captó la atención de Carmen. Tal vez fue la manera en que mantuvo contacto visual a pesar de su nerviosismo evidente, o cómo sus manos permanecieron tranquilas mientras su voz transmitía una convicción genuina. Después de varios minutos de silencio tenso, Carmen suspiró profundamente. Período de prueba de 1 semana. Cualquier queja de un cliente significa despido inmediato. Y una cosa más. Se inclinó hacia adelante con intensidad. El señor Valdemar tiene tolerancia cero para el personal que llame la atención de manera negativa. Manténgase invisible, haga su trabajo, váyase a casa. ¿Está claro? Isabela asintió, sintiendo el peso enorme de la oportunidad que se le presentaba. Su primer día se sintió como sumergirse en aguas árticas. El restaurante abría sus puertas a las 8 de la noche, pero el personal llegaba a las 5 para preparativos exhaustivos. Isabela fue presentada a sus colegas. Eduardo, el sommelier principal que había trabajado allí durante 15 años. Patricia, una mesera veterana que la observó con suspicacia inmediata. Miguel, el sous-chef que apenas la reconoció con un gesto. Y otros 10 empleados que parecían existir en estados permanentes de alerta máxima. Regla número 1, le explicó Patricia mientras doblaban servilletas de lino con precisión militar. Jamás, bajo ninguna circunstancia, contradiga a un cliente. Regla número 2, jamás, bajo ninguna circunstancia, contradiga al señor Valdemar. Regla número 3, recuerde las 2 primeras reglas. Durante esa primera semana, Isabela observó cada detalle con la atención meticulosa de alguien que no podía permitirse fallar. Memorizó las descripciones de cada plato del menú. Aprendió a distinguir entre diferentes patrones de cristalería. Estudió obsesivamente las preferencias de los clientes regulares. Su educación legal había desarrollado su capacidad para absorber información compleja rápidamente, habilidades que ahora aplicaba para navegar los protocolos intrincados de la perla dorada. El restaurante funcionaba en secciones claramente diferenciadas. El comedor principal, que albergaba las mesas más codiciadas, el salón ejecutivo reservado para reuniones de negocios, y los reservados privados, espacios íntimos cerrados por cortinas de seda, donde los más poderosos realizaban sus tratos lejos de oídos curiosos. Isabela fue asignada al comedor principal, sirviendo mesas menos críticas pero aún atendiendo figuras influyentes del mundo político y empresarial. Durante su 6ª noche, experimentó su primer encuentro directo con Ricardo Valdemar. Él ingresó al restaurante como la realeza reclamando su trono, vistiendo un traje de Hermenegildo Segna perfectamente cortado, su cabello plateado peinado hacia atrás de manera impecable y una expresión que combinaba arrogancia con autoridad natural. Con su 1,80 m de estatura y una presencia que naturalmente silenciaba conversaciones, comandaba atención inmediata donde quiera que se encontrara. Isabela estaba sirviendo agua en una mesa cercana cuando sintió que él se detuvo detrás de ella. Su pulso se aceleró, pero continuó su tarea con manos firmes, concentrándose en posicionar correctamente la copa de cristal. Personal nuevo. No fue una pregunta sino una afirmación. Su voz era profunda, controlada, cargada de matices de comando absoluto. Sí, señor.
respondió sin voltearse, manteniendo su atención en el servicio que estaba realizando. «Míreme cuando le hablo». Isabela se giró lentamente. De cerca, él resultaba aún más intimidante. Sus ojos color acero parecían analizar cada detalle de su rostro, buscando debilidades como un depredador estudiando a su presa. «¿Cuál es su nombre?» «Isabela Morales, señor». «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, Isabela Morales?» «6 días, señor». Él asintió lentamente, como archivando esta información para referencia futura. 6 días. ¿Y cree que comprende cómo funcionan las cosas aquí? La pregunta era claramente una trampa, se dio cuenta Isabela inmediatamente. Responder afirmativamente demostraría arrogancia. Responder negativamente revelaría incompetencia. «Estoy aprendiendo algo nuevo en cada turno, señor, y espero continuar creciendo en mi comprensión». Por un momento, algo que casi se parecía a la aprobación brilló en sus ojos. «Casi». «Ya veremos», dijo simplemente, antes de dirigirse hacia su oficina privada en la parte posterior del restaurante. Patricia se acercó a ella minutos después, con el rostro pálido. «¿Qué te dijo?» «Nada significativo. Solo preguntó mi nombre y cuánto tiempo llevaba aquí». «Isabela», Patricia le apretó el brazo. Cuando él se detiene a interrogar al personal nuevo, usualmente significa que algo le molestó. Ten mucho cuidado. Pero Isabela no tenía tiempo para reflexionar sobre advertencias. Durante las semanas siguientes, se sumergió completamente en el ritmo del restaurante. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, estudió cada aspecto del servicio. Su ética de trabajo no pasó desapercibida para sus colegas, quienes gradualmente comenzaron a respetar su dedicación. Eduardo, el sommelier, fue el primero en acercarse a ella con amistad genuina. Durante un descanso mientras pulían cristalería, le comentó: «Eres diferente de las otras meseras que han pasado por aquí». «¿Diferente cómo?» «La mayoría llega pensando que van a conocer maridos millonarios, tal vez conseguir un empresario rico. Tú trabajas como si tu vida dependiera de ello». Isabela sonrió tristemente. «Tal vez porque realmente depende de ello». Fue durante esta conversación que Eduardo mencionó, casi casualmente, la mesa 15. Es el lugar preferido del señor Valdemar para reuniones importantes. Una vez al mes, siempre el tercer viernes, recibe a un grupo de líderes empresariales y políticos. Esas son las noches más estresantes para todos. ¿Por qué? Porque se vuelve particularmente exigente en esas ocasiones. Cualquier error, por mínimo que sea, resulta en despido inmediato. El año pasado despidió a una mesera porque tardó 30 segundos de más en entregar un aperitivo. Isabela archivó esta información, sin saber cuán crucial se volvería muy pronto. El tercer viernes de mayo llegó con una tensión palpable, llenando el aire. Desde la mañana, Carmen se veía más nerviosa de lo habitual, revisando cada detalle decorativo, probando cada pieza de cristalería, asegurándose de que los uniformes estuvieran impecables. Ricardo mismo había llegado temprano, recorriendo el comedor con ojos críticos, encontrando defectos donde no existían. «La mesa 15 debe estar perfecta», repitió Carmen al personal por 4ª vez. «Patricia, tú te harás cargo esta noche». Pero el destino tenía otros planes. Alrededor de las 5 de la tarde, Patricia comenzó a sentirse violentamente enferma. Una intoxicación alimentaria que la dejó vomitando en el baño del personal. Carmen estaba desesperada. «No puedo poner a ninguna novata en la mesa 15», murmuró, caminando de un lado a otro frenéticamente. «Eduardo no puede dejar la estación de vinos. Miguel está atado en la cocina». Sus ojos se posaron en Isabela, quien estaba arreglando las mesas del comedor principal con precisión militar. «Isabela», la llamó, «tú te harás cargo de la mesa 15 esta noche». La sangre se le fue del rostro a Isabela. A su alrededor, los otros miembros del personal la miraron con mezclas de lástima e inquietud.
La mesa 15 era como ser arrojada a los leones hambrientos. ¿Estás segura, Carmen? No podría, Patricia. Patricia está en el hospital, interrumpió Carmen. O eres tú o nadie. Y nadie no es una opción cuando se trata del señor Valdemar. Isabela respiró profundamente. No había elección posible. A las 8:30, los invitados comenzaron a llegar. Isabela los reconoció inmediatamente. Rostros de revistas empresariales, nombres que movían mercados, el secretario de Comercio de la Nación, el presidente de la Cámara Industrial. 3 ejecutivos cuyas empresas se encontraban entre las más grandes del país. Y orquestando todo, Ricardo Valdemar, dirigiendo la velada como un maestro conduciendo una sinfonía. La mesa 15 ocupaba una ubicación privilegiada en el comedor, cerca de ventanales del piso al techo que ofrecían vistas espectaculares de la ciudad iluminada, pero lo suficientemente aislada para conversaciones confidenciales. Isabela se acercó con bandejas de aperitivos, cada movimiento calculado, cada palabra cuidadosamente medida. Buenas noches, caballeros. Bienvenidos a la Perla Dorada. Los primeros minutos transcurrieron sin problemas. Sirvió cócteles, explicó las selecciones del menú, tomó los pedidos metódicamente. Ricardo la observaba ocasionalmente, pero parecía satisfecho con el servicio. Los problemas comenzaron durante el plato principal. Uno de los ejecutivos, un hombre corpulento con el rostro enrojecido por el alcohol excesivo, comenzó a quejarse sobre las regulaciones laborales. Los trabajadores de hoy no conocen su lugar, declaró gesticulando con su tenedor. Cometen errores y aún así creen que tienen derechos. Ricardo sonrió, pero era una expresión gélida. Exactamente, Mauricio. Por eso mantengo disciplina estricta aquí. Los empleados que no se comportan adecuadamente son mostrados hacia la puerta, simple como eso. Pero existen límites legales, comentó otro ejecutivo. No podemos simplemente despedir sin causa justificada. Ricardo se rió, un sonido que hizo temblar a Isabela mientras retiraba los platos vacíos. Siempre hay una manera de rodear esas limitaciones legales. Un buen abogado puede encontrar vacíos legales en cualquier ley laboral. Fue en ese momento que notó que Isabela había dejado de moverse. Permanecía de pie junto a la mesa, bandeja en mano, mirándolo directamente. ¿Hay algún problema, mesera? Su voz llevaba una clara nota de advertencia. Isabela sabía que debería disculparse, sonreír, continuar trabajando en silencio. Es lo que Patricia haría, es lo que cualquier persona sensata haría. Pero 4 años de educación jurídica y una vida entera presenciando injusticias no le permitieron simplemente ignorar lo que acababa de escuchar. «Disculpe, señor Valdemar», dijo, con voz firme a pesar de su corazón acelerado, «pero acaba de admitir que deliberadamente elude las leyes laborales». El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada conversación en el comedor pareció detenerse simultáneamente. Los ejecutivos la miraron como si fuera una criatura alienígena que acabara de materializarse en su mesa. Ricardo colocó lentamente su copa de vino sobre la mesa sin apartar la mirada de su rostro. Cuando habló, su voz era peligrosamente tranquila. ¿Le gustaría repetir lo que acaba de decir? Isabela sintió cada músculo de su cuerpo tensarse. Este era el momento. Podía disculparse, rogar perdón, aceptar la humillación pública y probablemente conservar su empleo, o podía defender sus principios y enfrentar las consecuencias. Pensó en su madre en el hospital, sus hermanos dependiendo de ella, el título de abogada guardado en un cajón, representando sueños postergados pero no abandonados. Pregunté si estaba admitiendo que deliberadamente encuentra maneras de eludir la ley laboral argentina. Repitió, cada palabra clara y precisa. Porque si ese es el caso, constituye una violación seria de los estatutos federales de trabajo. El mundo pareció congelarse.
Ricardo se levantó lentamente, su altura imponente haciéndolo aún más intimidante. «Usted», dijo, señalándola con un dedo, «acaba de cometer el error más grande de su vida». El ambiente en el comedor principal de la Perla Dorada se había vuelto asfixiante. Todas las miradas se centraron en la mesa 15, donde una mesera de 28 años acababa de desafiar a uno de los hombres más poderosos de la nación. Ricardo Valdemar permanecía de pie, sus ojos color acero fijos en Isabella, como si fuera un insecto que estaba decidiendo cómo aplastar. ¿Sabe con quién está hablando? Su voz era baja, controlada, pero cargada con una amenaza que hizo que varios meseros cercanos instintivamente retrocedieran. Isabella mantuvo su posición, aunque podía sentir sus piernas temblando. Estoy hablando con alguien que acaba de admitir, frente a testigos calificados, que deliberadamente viola derechos de trabajadores garantizados por ley federal. El ejecutivo corpulento Mauricio soltó una risa nerviosa. «Ricardo, ¿dónde encontraste a esta empleada? Se cree fiscal federal». Pero Ricardo no se estaba riendo. Sus ojos se entornaron mientras estudiaba a Isabella con atención renovada. «Interesante. Una mesera que conoce terminología legal». Dio un paso hacia ella. «Dígame, querida, ¿dónde exactamente aprendió sobre estatutos laborales federales?» Era una pregunta peligrosa. Revelar su trasfondo podría darle munición contra ella, pero mentir sería aún peor. Isabella eligió la honestidad parcial. «Cualquier ciudadano argentino debería conocer sus derechos básicos, señor. No necesita ser abogado para entender que intentar eludir leyes laborales es ilegal». ¿Ilegal? Ricardo se rió, pero el sonido no contenía humor. ¿Me está acusando de quebrantar la ley? Estoy repitiendo lo que usted mismo dijo. Si hay una mala interpretación, tal vez el problema radique en la claridad de la comunicación. El silencio fue roto por el sonido de una copa golpeando la mesa. El secretario de Comercio, un hombre delgado con anteojos de montura metálica, había dejado de beber y observaba la escena con creciente interés. «Ricardo», dijo lentamente, «tal vez deberíamos continuar nuestra conversación en otro momento». Pero Ricardo estaba lejos de terminar. No, creo que nuestra empleada aquí tiene más que decir. Después de todo, parece ser una experta en derecho laboral». Se volvió completamente hacia Isabella. «Ya que es tan conocedora del tema, explíqueme, ¿qué crimen exactamente he cometido?» Isabella sabía que estaba siendo probada. Cada palabra que dijera ahora podría resultar no solo en su despido, sino en su destrucción profesional. Ricardo tenía el poder para asegurar que nunca encontrara trabajo decente en ningún lugar de la ciudad, pero también sabía que tenía razón. «Ley de contrato de trabajo», dijo, su voz ganando fuerza. «La ley de riesgos del trabajo, la ley de asociaciones sindicales». Cualquier intento deliberado de eludir estas protecciones constituye una violación federal, y la conspiración para negar a los trabajadores sus derechos legales puede resultar en sanciones tanto civiles como penales. Este silencio era diferente. No era solo shock, era reconocimiento. Isabella no estaba simplemente recitando palabras que había memorizado. Entendía profundamente de lo que hablaba. Mauricio se aclaró la garganta incómodamente. Bueno, esto escaló rápidamente. El presidente de la Cámara Industrial, un hombre distinguido con cabello blanco, se inclinó sobre sus codos. «Ricardo, ¿dónde exactamente descubriste a esta empleada?» Ricardo no respondió inmediatamente. Sus ojos permanecieron fijos en Isabella, pero ahora había algo diferente en su mirada. No era solo ira. Era curiosidad y tal vez, solo tal vez, un indicio de respeto. «Fascinante», murmuró. «Muy fascinante». Se sentó lentamente sin romper el contacto visual. «Dígame, Isabella Morales, ¿qué hace alguien con ese específico conocimiento sirviendo mesas?» La pregunta estaba cargada de implicaciones.
Isabela se dio cuenta de que había llegado a un punto sin retorno. Ya no había manera de fingir que era solo una mesera ordinaria. A veces, las circunstancias de la vida nos colocan en posiciones que nunca planeamos ocupar, respondió cuidadosamente. Pero eso no significa que debamos aceptar injusticias, sin importar nuestra situación actual. Circunstancias de la vida, Ricardo repitió, saboreando las palabras. ¿Qué circunstancias llevarían a alguien con su educación a aceptar un trabajo de mesera? Isabela sintió calor subiendo a su rostro. La pregunta era cruel porque exponía su vulnerabilidad, pero no le daría la satisfacción de verla quebrarse. Las mismas circunstancias que fuerzan a millones de argentinos a aceptar trabajos para los cuales están sobrecalificados. Necesidad. Hizo una pausa. Pero la necesidad no significa que debamos aceptar tratamiento ilegal o inhumano. El secretario de Comercio se inclinó hacia adelante. ¿Puedo preguntar cuál es su formación educativa? Ricardo levantó la mano. No, déjeme adivinar. Estudió a Isabela por un largo momento. Derecho. Se graduó hace varios años, pero nunca practicó. Probablemente debido a obligaciones financieras familiares que la forzaron a trabajar en lugar de perseguir pasantías decentes. La precisión de su evaluación hizo que Isabela se tambaleara ligeramente. Era como si hubiera leído su alma. Tenía razón, ¿no es así? Ricardo sonrió, pero esta vez no era cruel. Era casi admirativo. Una abogada sirviendo mesas en mi restaurante. ¡Qué ironía deliciosa! Mauricio se rió nerviosamente. Bueno, al menos sabemos que entiende la ley. Oh, ella entiende mucho más que eso, dijo Ricardo, aún mirando a Isabela. Tiene coraje. ¿Cuántas personas conoce que tendrían la audacia de corregir a un empresario frente a clientes importantes? ¿Coraje o estupidez?, comentó el presidente de la Cámara. A veces son la misma cosa, respondió Ricardo. Se recostó en su silla. Muy bien, Isabela Morales. Ha captado mi atención. Ahora dígame, ¿qué haría si estuviera en mi posición? La pregunta tomó a Isabela desprevenida. ¿Perdón? Me acusó de violar las leyes laborales. Asumiendo que sus acusaciones tienen mérito, ¿qué haría para corregir la situación? Era una trampa sofisticada. Si sugería cambios demasiado radicales, sería vista como ingenua. Si era demasiado conservadora, parecería estar retrocediendo de sus convicciones. Primero, dijo, eligiendo sus palabras cuidadosamente, implementaría políticas claras de recursos humanos, basadas estrictamente en las regulaciones federales actuales. Segundo, establecería canales seguros para que los empleados reporten irregularidades sin temor a represalias. Tercero, conduciría auditorías regulares para asegurar cumplimiento completo con todas las leyes laborales. ¿Y qué hay de los costos?, preguntó el ejecutivo Delgado. Estas mejoras aumentarían significativamente los gastos operativos. Isabela se volvió hacia él. Con respeto, señor, seguir la ley no es un gasto opcional, es una obligación legal. Y las empresas que respetan a sus empleados demostrablemente tienen menor rotación, mayor productividad y mejores reputaciones en el mercado. Ricardo aplaudió lentamente. Impresionante, una respuesta que combina principio legal con pragmatismo empresarial. El ambiente en la mesa había cambiado sutilmente. Lo que había comenzado como humillación pública se estaba transformando en algo diferente. Los ejecutivos miraban a Isabela con creciente interés, como si estuvieran viendo algo que no habían notado antes. Ricardo, dijo el secretario de Comercio, ¿dónde has estado escondiendo a esta empleada? No estaba escondida, respondió Ricardo. Era invisible, como muchas personas talentosas que son pasadas por alto debido a preconceptos sobre clase social. La observación golpeó a Isabela como un puñetazo al estómago. Ricardo había articulado exactamente lo que ella había sentido durante años.
la frustración de ser subestimada debido a sus orígenes humildes. Bueno, dijo el presidente de la Cámara, esto me recuerda por qué necesitamos reconsiderar algunas de nuestras prácticas de contratación. Mauricio, claramente incómodo con la dirección de la conversación, trató de cambiar el tema. Ricardo, ¿qué tal si continuamos nuestra discusión sobre el proyecto del nuevo complejo turístico? Pero Ricardo no estaba interesado en cambiar de tema. De hecho, Mauricio, creo que nuestra consultora legal improvisada tiene opiniones valiosas sobre el proyecto. Isabela sintió su sangre helarse. Yo no soy... ¿No qué? ¿Consultora? ¿Legal? Ricardo sonrió. Acaba de demostrar conocimiento superior al de algunos abogados que contrato, y sus sugerencias sobre políticas de RRHH fueron más inteligentes que cualquier cosa que haya escuchado de firmas consultoras costosas. Lo que estaba sucediendo estaba muy lejos del guión que Isabela había imaginado. Esperaba ser despedida, humillada, tal vez incluso amenazada. ¿No esperaba ser promovida? El proyecto turístico, continuó Ricardo, implica contratar más de 3.000 empleados. Tal vez nuestra especialista en derecho laboral tenga perspectivas sobre cómo estructurar esta contratación de manera legal, impecable. Isabela se dio cuenta de que estaba siendo probada nuevamente, pero de manera diferente. Ricardo no estaba tratando de humillarla, estaba evaluando sus capacidades. Sin conocer los detalles específicos del proyecto, dijo cuidadosamente, recomendaría una estructura de contratación que priorice contratos de empleo pleno siempre que sea posible, con beneficios que excedan los mínimos legales. Esto no solo previene futuros problemas legales, sino que también atrae mejor talento y reduce la rotación. ¿Y los costos?, insistió Mauricio. Son una inversión, no un gasto. Los empleados bien tratados son más productivos, más leales y generan menos demandas laborales. A largo plazo, es más barato hacer las cosas bien desde el principio. El secretario de Comercio asintió con aprobación. Tiene razón. Hemos visto muchas empresas enfrentar demandas multimillonarias por tratar de ahorrar dinero en derechos básicos. Ricardo se inclinó hacia adelante. Isabela, respóndame honestamente. ¿Realmente cree que es posible dirigir una empresa grande y compleja mientras se siguen estrictamente todas las leyes laborales? Era la pregunta crucial. Isabela sabía que su respuesta definiría no solo su futuro en el restaurante, sino posiblemente toda su carrera. Señor Valdemar, dijo, mirándolo directamente a los ojos, creo que es imposible construir algo verdaderamente grandioso y duradero mientras se violan leyes y se explota a las personas. Las empresas que hacen esto pueden tener éxito temporal, pero eventualmente pagan el precio. Las que prosperan durante décadas son aquellas que tratan a los empleados como seres humanos que merecen respeto. El silencio que siguió fue diferente de todos los otros. No era tenso o incómodo, era contemplativo. Finalmente, Ricardo sonrió, y esta vez era una sonrisa genuina. ¿Sabe algo, Isabela Morales? Acaba de darme la primera respuesta honesta que he escuchado en años. Se volvió hacia los otros. Caballeros, creo que hemos encontrado nuestra consultora para el proyecto turístico. Isabela parpadeó, confundida. Yo no entiendo. Es simple, dijo Ricardo, sacando una pluma dorada de su bolsillo. Está despedida del puesto de mesera, efectivo inmediatamente. El corazón de Isabela se desplomó. Ahí estaba, el despido que había esperado desde el momento en que abrió la boca. Y está contratada como consultora legal para nuestra expansión turística, con un salario acorde con sus calificaciones y conocimiento. El mundo giró alrededor de Isabela. Tuvo que agarrarse de la silla para evitar caerse. ¿Qué? Me escuchó, a menos que prefiera continuar sirviendo mesas. Isabela miró alrededor de la mesa. Los rostros que momentos antes la habían observado con hostilidad, ahora mostraban aprobación.
algunos incluso admiración. Yo, sí, quiero decir, acepto. Ricardo extendió su mano. Bienvenida al equipo, abogada Morales. Porque no todos en el restaurante estaban contentos con su ascenso repentino, y algunas personas harían cualquier cosa para traerla de vuelta al lugar de donde vino. Las semanas siguientes a esa noche transformadora se sintieron como vivir en universos paralelos. Durante el día, Isabela Morales trabajaba en una elegante oficina en el piso 38 del edificio corporativo de Ricardo Valdemar, revisando contratos, estructurando políticas de recursos humanos y brindando asesoría legal para el nuevo proyecto del complejo turístico. Por las noches, regresaba a casa en el mismo subte abarrotado, al mismo departamento pequeño en San Telmo, donde cuidaba a su madre enferma y ayudaba a sus hermanos con sus estudios. Pero si Isabela pensaba que su batalla había terminado en la mesa 15, pronto descubriría cuán equivocada estaba. Carmen no había digerido el ascenso súbito de su antigua empleada. Durante años había mantenido control absoluto sobre el personal de la Perla Dorada, y ver a una mesera novata promovida directamente por Ricardo mismo era una afrenta a su autoridad. Peor aún, Isabela ahora tenía acceso directo al jefe, algo que ni ella, con 12 años en la empresa, poseía. «Esto no puede continuar», murmuró Carmen a Patricia durante uno de sus descansos. Ella cree que porque impresionó al señor Valdemar una vez, puede hacer lo que quiera. Patricia, aún resentida por haber perdido la oportunidad de servir la mesa 15 esa noche crucial, asintió vigorosamente. ¿Viste cómo actuó? Ningún respeto por la jerarquía en absoluto. ¿Quién se cree que es? Exactamente. Carmen sonrió, pero era una sonrisa venenosa. Y las personas que ascienden demasiado rápido siempre tienen secretos, siempre tienen algo que puede derribarlas. Lo que Carmen no sabía era que sus susurros estaban siendo observados por Eduardo, el sommelier, quien había desarrollado respeto genuino por Isabela. Él sabía que algo se estaba tramando, pero no estaba seguro de qué. Mientras tanto, en la oficina corporativa, Isabela estaba inmersa en documentos legales cuando Ricardo entró sin tocar. Ella se había acostumbrado a estas visitas informales. Él aparecía frecuentemente para discutir aspectos del proyecto o simplemente para charlar. «¿Cómo progresa la estructura contractual?», preguntó, sentándose en la silla frente a su escritorio. «Casi completada», respondió Isabela, entregándole una carpeta gruesa. «Logré crear un modelo que no solo cumple con todos los requisitos legales, sino que también ofrece beneficios competitivos que deberían atraer profesionales calificados». Ricardo hojeó los documentos atentamente. «Impresionante. Lograste en 4 semanas lo que mi equipo anterior habría tardado 4 meses en producir». La miró por encima de los papeles. «Y probablemente con mucha mejor calidad». Isabela sintió calor subir a su rostro ante el cumplido. «Gracias, señor. Solo estoy haciendo mi trabajo». «No, estás haciendo mucho más que eso». Ricardo cerró la carpeta. «Isabela, ¿puedo hacerte una pregunta personal?». Ella asintió, aunque su experiencia le decía que fuera cautelosa. «¿Por qué derecho laboral? Quiero decir, es un área específica, no exactamente el aspecto más glamoroso del derecho». Isabela sonrió tristemente. «Tal vez porque he visto de primera mano lo que pasa cuando los trabajadores no conocen sus derechos. Mi padre perdió su empleo después de una lesión y la empresa simplemente lo despidió alegando recortes presupuestarios. No sabía que tenía derecho a estabilidad laboral debido a accidente de trabajo. Cuando se enteró, ya era demasiado tarde para tomar acción legal. Y eso te motivó a estudiar derecho. Eso me motivó a nunca más ver personas explotadas por ignorancia legal». Isabela hizo una pausa. «Por eso no pude quedarme callada esa noche, no cuando te escuché hablar sobre eludir leyes que existen precisamente para proteger personas como mi padre».
Ricardo permaneció silencioso por un largo momento. ¿Sabes que podría haber destruido tu carrera por esa confrontación? Lo sé. Entonces, ¿por qué arriesgaste todo? Isabela lo miró directamente a los ojos. Porque algunas cosas son más importantes que las carreras. Y porque creí que en el fondo, a pesar de tu reputación, eres un hombre justo. Y si te hubieras equivocado, entonces habría perdido un trabajo, pero mantenido mi integridad. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. Me hiciste repensar muchas cosas, Isabela, prácticas que consideraba normales, incluso necesarias. Tu perspectiva me mostró que es posible tener éxito sin comprometer principios. Eso significa mucho viniendo de ti. Él se volvió hacia ella. Hay algo que necesito decirte. Sobre esa noche, sobre mi reacción. Isabela sintió tensión creciendo en el aire. La verdad es que te estuve probando desde el primer día. No es coincidencia que fueras asignada a la mesa 15 cuando Patricia se enfermó. Le pedí a Carmen que te programara. El mundo de Isabela tembló ligeramente. ¿Qué? Había notado algo diferente en ti desde nuestra primera conversación. La forma en que respondiste, tu postura, tu vocabulario. Sospeché que había más de lo que se veía a simple vista. Ricardo se acercó al escritorio. Así que creé una situación donde te verías forzada a revelarte. Isabela sintió una mezcla de admiración e indignación. ¿Orquestaste todo? No todo. Tus respuestas, tu coraje, tu integridad, eso fue genuino. Solo creé la oportunidad. ¿Y si hubiera fallado la prueba? Entonces realmente serías solo una mesera y habrías continuado trabajando como tal. Ricardo sonrió, pero sabía que no fallarías. Antes de que Isabela pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Carmen entró sin ceremonia, cargando una carpeta y luciendo una expresión triunfante. Señor Valdemar, perdón por interrumpir, pero hay algo urgente que necesita ver. Ricardo frunció el ceño. Carmen, deberías tocar antes de entrar. Esto no puede esperar. Colocó la carpeta sobre el escritorio justo frente a Isabela. Es sobre nuestra nueva consultora. Isabela sintió su estómago contraerse. La forma en que Carmen dijo consultora estaba cargada de veneno. ¿Qué es esto?, preguntó Ricardo tomando la carpeta. Una investigación que conduje sobre el pasado de la señorita Morales. Carmen sonrió maliciosamente. Descubrí información muy interesante sobre su historial académico. La sangre de Isabela se congeló. Sabía exactamente lo que había en esa carpeta. Ricardo abrió los documentos y comenzó a leer. Su expresión no cambió, pero Isabela notó sus dedos tensarse ligeramente mientras sostenía los papeles. Interesante, murmuró después de varios minutos. ¿Verdad que sí? Carmen apenas podía contener su satisfacción. Parece que nuestra consultora legal no fue exactamente transparente sobre su historia. Isabela sabía que no tenía sentido huir. Señor Valdemar, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué exactamente?, interrumpió Carmen. ¿Cómo omitiste información crucial sobre tu pasado? ¿Cómo engañaste a todos nosotros? Carmen, dijo Ricardo calmadamente, déjame manejar esto. Pero Carmen estaba en territorio familiar ahora. Años dirigiendo el restaurante le habían enseñado a presionar ventajas cuando las tenía. Señor Valdemar, esta mujer mintió en su entrevista, omitió información relevante y ahora descubrimos que hay vacíos preocupantes en su currículum. ¿Cómo podemos confiar en alguien así para asuntos legales importantes? Isabela respiró profundamente. Era hora de enfrentar su pasado. Es verdad, dijo, mirando directamente a Ricardo. Omití información durante la entrevista de mesera, pero tenía razones. ¿Qué razones?, prácticamente gruñó Carmen. Porque Isabela se puso de pie, encontrando fuerza que no sabía que poseía. Sabía que si mencionaba mi título de abogada, no sería contratada.
Los empleadores tienen miedo de contratar personas sobrecalificadas para posiciones básicas. Piensan que nos iremos a la primera oportunidad mejor. ¿Y no es exactamente eso lo que pasó?, señaló Carmen. No. Fui promovida basada en mi desempeño y conocimiento, no porque manipulé la situación. Ricardo aún no había hablado. Continuaba leyendo los documentos, su expresión ilegible. Finalmente, cerró la carpeta y miró a Isabela. Hay una cosa en los documentos que me intriga. Isabela se preparó para lo peor. Te graduaste summa cum laude de la Facultad de Derecho. Pasantía en la Procuración General de la Nación. Aprobaste el examen del Colegio de Abogados con excelentes calificaciones. Hizo una pausa. Entonces, ¿por qué nunca ejerciste como abogada? Era la pregunta que Isabela más temía, la que exponía su mayor vulnerabilidad. Porque, dijo con voz temblando ligeramente, 3 días después de graduarme, a mi madre le diagnosticaron lupus. El tratamiento era caro, experimental, no cubierto por la obra social. Tuve que elegir entre comenzar una carrera que me tomaría años para darme estabilidad financiera o trabajar inmediatamente para pagar su tratamiento. El silencio en la oficina era absoluto. Elegí a mi madre, continuó Isabela. Tomé el primer trabajo que apareció como asistente legal. Luego vino otro y otro. Cada vez que pensaba en volver al derecho, surgían nuevas emergencias familiares. Mi padre tuvo su accidente. Mis hermanos necesitaban dinero para la universidad. Nunca hubo tiempo o dinero suficiente para establecerme como abogada. Carmen había perdido parte de su arrogancia. La historia de Isabela era demasiado poderosa para ser simplemente desestimada. ¿Y ahora?, preguntó Ricardo suavemente. Ahora mi madre está estable, mis hermanos van por buen camino, y por primera vez en años tengo la oportunidad de usar mi educación de manera significativa. Isabela lo miró directamente. Si crees que omitir esta información durante una entrevista de mesera compromete mi integridad profesional, lo entiendo. Pero todo lo que he hecho desde que comencé a trabajar aquí ha sido honesto y competente. Ricardo se levantó y caminó nuevamente hacia la ventana que daba a la ciudad. Carmen observaba nerviosamente, dándose cuenta de que su trampa podría no funcionar como esperaba. «Carmen», dijo Ricardo finalmente, sin voltearse, «accediste a información confidencial de personal sin autorización». La pregunta tomó a Carmen desprevenida. «Yo estaba investigando en nombre de la empresa. ¿Esta investigación fue autorizada por mí?» «No, pero entonces violaste las políticas de privacidad de la empresa». Ricardo se dio vuelta. Políticas que, irónicamente, fueron reformuladas por nuestra consultora legal para asegurar que situaciones como esta no ocurran. Carmen palideció. «Señor Valdemar, solo estaba tratando de proteger los intereses de la empresa. Invadiendo la privacidad de una empleada y tratando de usar información personal contra ella». Ricardo negó con la cabeza. «Eso no es protección, Carmen. Eso es sabotaje». «Pero ella mintió. Ella omitió información irrelevante para la posición a la que estaba aplicando», corrigió Ricardo. «Hay una diferencia legal importante entre omisión y mentira. Algo que nuestra consultora legal podría explicarte si fuera necesario». Isabela observaba la escena con una mezcla de alivio e incredulidad. Ricardo no solo la estaba defendiendo, estaba atacando a Carmen. «Carmen», continuó Ricardo, «necesito que entiendas algo. Isabela no solo demostró competencia, revolucionó nuestro enfoque legal en cuestión de semanas. Los contratos que preparó no solo nos protegen legalmente, sino que también mejoran nuestra reputación en el mercado. Eso vale mucho más que cualquier omisión en una entrevista de mesera». «Pero la confianza...» Carmen trató una última vez. «La confianza se construye a través de acciones, no historias pasadas». Ricardo se sentó nuevamente. «Y las acciones de Isabela desde que llegó aquí
hablan por sí mismas. Carmen se dio cuenta de que había perdido completamente. Peor, se había expuesto como alguien dispuesta a usar métodos cuestionables contra colegas. Salió de la oficina sin otra palabra. Cuando se quedaron solos, Ricardo sonrió a Isabela. «Bueno, eso fue interesante. Señor Valdemar, lamento no haber contado todo desde el principio. Isabela, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Por supuesto. Si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿tomarías las mismas decisiones? ¿Sacrificarías tu carrera por la familia otra vez?» Isabela no dudó. «Sí, sin dudarlo. Entonces eres exactamente la persona que quiero trabajando conmigo». Ricardo se puso de pie. Alguien que entiende que el éxito profesional sin valores personales no vale nada. Gracias por confiar en mí. Gracias por enseñarme que a veces las personas más valiosas son aquellas que tuvieron que luchar para llegar donde están. Pero mientras Ricardo y Isabela fortalecían su relación de trabajo, en los pasillos de la Perla Dorada se gestaba una tormenta. Patricia había encontrado en Carmen una aliada perfecta para su resentimiento y juntas comenzaron a sembrar dudas sobre Isabela entre el resto del personal. ¿En serio creen que una mesera puede convertirse en consultora legal de la noche a la mañana?, susurraba Patricia durante los turnos. Algo raro está pasando aquí. Exacto, secundaba Carmen. Y cuando todo esto se venga abajo, nosotras seguiremos aquí, mientras ella regresa a donde pertenece. Eduardo, sin embargo, había tomado una decisión diferente. Una tarde, se acercó a Isabela en su oficina. «Necesito advertirte sobre algo», dijo, cerrando la puerta tras él. «¿Qué pasa, Eduardo? Carmen y Patricia están tramando algo contra ti. No sé exactamente qué, pero están buscando cualquier excusa para hacerte quedar mal frente al señor Valdemar». Isabela suspiró. «¿Y qué puedo hacer al respecto?» «Mantenerte alerta y recordar que no todos en el restaurante están en tu contra. Algunos de nosotros creemos que mereces estar aquí». 3 días después, Isabela descubrió qué tan lejos estaban dispuestas a llegar Carmen y Patricia para sabotearla. Durante una importante reunión con inversionistas internacionales que Ricardo había programado para presentar el proyecto del complejo turístico, Isabela se encontraba exponiendo los aspectos legales cuando de repente su computadora se apagó completamente. Los documentos que había preparado durante semanas desaparecieron de la pantalla. Al mismo tiempo, las copias físicas que había dejado en su escritorio también habían desaparecido misteriosamente. «Lo siento muchísimo», dijo Isabela, sintiendo el pánico subir por su garganta mientras trataba desesperadamente de encender su computadora. «Parece que hay un problema técnico». Los inversionistas intercambiaron miradas preocupadas. Ricardo mantuvo su compostura, pero Isabela pudo ver la tensión en sus ojos. «Disculpen, caballeros», dijo Ricardo con calma profesional. «Tomaremos un receso de 15 minutos para resolver este inconveniente». Fue Eduardo quien salvó la situación. Había estado observando los movimientos sospechosos de Carmen y Patricia durante días, y esa mañana había visto a Patricia salir de la oficina de Isabela con una pila de documentos. Sin que nadie lo supiera, había hecho copias de seguridad de todos los archivos importantes. «Isabela», susurró, apareciendo a su lado con una USB. «Aquí están todos tus documentos. Los respaldé ayer por precaución». Con las manos temblorosas pero con determinación renovada, Isabela logró reinstalar su presentación. Cuando los inversionistas regresaron, ella los deslumbró con un análisis legal tan completo y profesional que uno de ellos comentó: «En 30 años de negocios internacionales, nunca había visto una estructura legal tan sólida y bien fundamentada». El proyecto fue aprobado unánimemente. Después de que los inversionistas se retiraron, Ricardo se acercó a Isabela. «¿Qué pasó realmente aquí?» «Señor Valdemar, prefiero no especular sin pruebas concretas». Isabela
Aprecio tu profesionalismo, pero esto fue obviamente sabotaje, y creo que ambos sabemos quién está detrás. Fue entonces cuando Eduardo apareció, cargando una carpeta gruesa. Disculpen la interrupción, pero creo que esto les va a interesar. Abrió la carpeta, revelando impresiones de correos electrónicos entre Carmen y Patricia, además de fotografías que mostraban a Patricia entrando y saliendo de la oficina de Isabela. Ricardo examinó las evidencias en silencio. Su expresión se endureció progresivamente. «Convoca a Carmen y Patricia a mi oficina inmediatamente», le dijo a Eduardo. 20 minutos después, las dos mujeres estaban de pie frente al escritorio de Ricardo, con Isabela presente como testigo. Las evidencias estaban esparcidas sobre la mesa. «¿Pueden explicarme esto?», preguntó Ricardo, su voz peligrosamente tranquila. Carmen intentó mantener su fachada. «Señor Valdemar, no sé de qué está hablando». «Carmen», Ricardo se puso de pie lentamente. «Tengo correos electrónicos donde planean sabotear a Isabela. Tengo fotografías de Patricia robando documentos de su oficina. Tengo testimonios de personal que las vio manipular su computadora». Su voz subió ligeramente. «¿Realmente van a seguir mintiendo?». Patricia se quebró primero. «Ella no pertenece aquí», gritó. «Una mesera no puede convertirse en ejecutiva de la noche a la mañana. Es injusto». «¿Injusto?». Ricardo se acercó a ella. «¿Saben lo que es injusto? Sabotear a una colega por pura envidia, poner en riesgo un proyecto multimillonario por resentimiento personal. Eso es injusto». Carmen finalmente mostró su verdadera naturaleza. «Usted la favorece porque le gusta. Todo el mundo puede verlo. No hay otra explicación para esta promoción ridícula». El silencio que siguió fue glacial. «Carmen», dijo Ricardo con una calma que daba más miedo que cualquier grito, «acabas de cruzar una línea que no tiene retorno». Se dirigió a su escritorio y tomó el teléfono. «Seguridad, vengan a mi oficina inmediatamente». Cuando llegaron los guardias, Ricardo habló con autoridad absoluta. «Estas dos personas están despedidas por sabotaje, robo de documentos corporativos y conducta insubordinada. Escóltenlas fuera del edificio inmediatamente. Sus efectos personales les serán enviados». Patricia comenzó a llorar. Carmen seguía desafiante hasta el final. «¡Esto no ha terminado!», le gritó a Isabela mientras la llevaban hacia la puerta. «La gente como tú no pertenece en lugares como este. La gente como Isabela», respondió Ricardo firmemente, «es exactamente el tipo de persona que este lugar necesita». 6 meses después, el complejo turístico Esperanza Dorada fue inaugurado con gran fanfarria en las costas de Mar del Plata. La estructura de empleo implementada por Isabela se había convertido en un modelo para otras empresas del sector. Las condiciones laborales, los beneficios y el respeto por los derechos de los trabajadores atrajeron no solo a los mejores talentos, sino también reconocimiento internacional. Durante la fiesta de inauguración, celebrada en la Perla Dorada, Isabela circulaba entre los invitados no como mesera, sino como directora legal del grupo empresarial de Ricardo. Su madre, finalmente saludable gracias a los mejores tratamientos médicos que ahora podían costear, estaba presente junto con sus hermanos, quienes estudiaban en universidades privadas con becas que Isabela había gestionado. Eduardo, ahora promovido a gerente general del restaurante en reemplazo de Carmen, se acercó durante la celebración. «¿Sabes, Isabela? Siempre supe que eras especial». Ella se rió. «No, no lo sabías. Nadie lo sabía. A veces ni yo misma lo sabía. Pero nunca abandonaste tus principios, incluso cuando parecía que te costaría todo». Porque al final, Isabela miró alrededor del comedor, viendo empleados trabajando bajo condiciones justas y dignas. Algunas cosas son más importantes que la conveniencia. Ricardo se acercó, llevando 2 copas de champán. «Un brindis», dijo, ofreciéndole una copa a Isabela, «por la mujer que me enseñó que hacer lo correcto no solo es moralmente apropiado, también es una buena estrategia de negocios».
Isabela aceptó la copa sonriendo, y por la persona que me dio la oportunidad de demostrar que los orígenes humildes no determinan el potencial. Brindaron, e Isabela sintió que su jornada había alcanzado un punto de plenitud, no porque hubiera ganado o porque ahora fuera rica y poderosa, sino porque había encontrado una manera de usar sus talentos para crear el tipo de mundo que siempre había soñado ver. Y en esa mesa 15, donde todo comenzó, un nuevo grupo de ejecutivos discutía negocios. Pero ahora, bajo contratos preparados por Isabela, esos tratos respetaban no solo la ley, sino el espíritu de justicia que ella había defendido en esa noche transformadora. Porque a veces una persona con suficiente coraje para decir la verdad puede cambiar no solo su propia vida, sino tocar el corazón de alguien con poder para hacer una diferencia en el mundo. E Isabela Morales había demostrado que no importa dónde comenzaste en la vida, lo que importa es tener coraje para defender en lo que crees, incluso cuando parece que tienes todo que perder, especialmente cuando parece que tienes todo que perder, porque es en esos momentos que descubrimos quiénes somos realmente. Y es en esos momentos que podemos cambiarlo todo. ¿Y tú? ¿Qué elección harías en el lugar de Isabela? ¿Te quedarías callada para mantener tu trabajo o defenderías tus principios, arriesgando todo? Su coraje para decir la verdad en la mesa 15 cambió no solo su vida, sino también cómo Ricardo vio el mundo. Deja tu opinión en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de que nunca es demasiado tarde para luchar por tus sueños, comparte este video. Juntos podemos difundir más historias de superación y justicia. No olvides suscribirte al canal y dale like a este video si te inspiró la historia de Isabela. Cada like nos ayuda a llevar estas historias de esperanza a más personas que las necesitan. Hasta la próxima historia que cambiará tu perspectiva de la vida.